genocidio, porque realmente estamos hablando de una situación humanitaria alarmante. El Estado mexicano siempre ha tenido esta postura hipócrita de considerar la cuestión migratoria como una cuestión de la seguridad nacional y no como una cuestión humana de tránsito de seres humanos. Entonces, evidentemente lo que ha generado son crisis, y en estos últimos 6 años, con la guerra de Felipe Calderón, esta guerra delirante que ha provocado más de 100.000 muertos, 300.000 desaparecidos, 120.000 desaparecidos migrantes, 1,5 millones de desplazados, pues lo que vemos es este tipo de situaciones, ¿verdad? Las rutas de la muerte migrante, como les decía, el 95% de los migrantes son de esos 4 países y pasan por los estados que hacen frontera con Guatemala y por supuesto con Estados Unidos. Son rutas de la muerte porque en esas rutas los migrantes son el botín de esta guerra, lamentablemente hay que decirlo. Las historias son terroríficas, desde que ingresan a esa bestia que se le conoce con ese nombre al tren, que viene cargado a veces con más de 1,000 centroamericanos, ¿verdad?, para introducirse al territorio mexicano en su objetivo de alcanzar el sueño americano, pues desde ese momento empiezan a sufrir todo tipo de violaciones de derechos humanos. Es decir, se suben al tren, desde ahí ya hay los garroteros o los cuidadores que les empiezan a exigir cosas a cambio por dejarlos estar en el techo. Y luego, bueno, ya se imaginarán ustedes las historias que hay en torno a las mujeres. La mayoría de ellas viajando a veces solas, a veces embarazadas, con niños, son también sus cuerpos el botín de esta guerra, al igual que los cuerpos de las mujeres mexicanas, con el tema de las desaparecidas y los feminicidios. Y casualmente, lo digo casualmente, porque bueno, lo tenemos de regreso, toda esta ruta migrante de la muerte, la mayor parte de los estados, si no en la totalidad, están gobernados por el PRI. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos a estados gobernados por el PRI, pero estados en donde ya casi no hay un estado. Estoy hablando de Tamaulipas, por ejemplo, que es un estado fallido, en donde el narco ya es un poder por encima del Estado, es decir, cobra impuestos, tiene su propia policía, maneja los recursos del Estado, quita y pone alcaldes y gobernadores, y entonces en este ámbito, en este panorama, se dan las arbitrariedades, los delitos, los crímenes contra los migrantes.